Buenas tardes, me encuentro con Matías Gómez, que es investigador de política educativa de la Fundación Educación 2020. Matías, me gustaría preguntarte cuál es el balance que hacen ustedes desde Educación 2020 de cómo se ha llevado la reforma educacional hasta ahora. Bueno, considerando, por ejemplo, que hasta ahora no tenemos una cifra oficial de cuántos son los beneficiados por el tema de la gratuidad. Bueno, en específico en educación superior la situación ha sido bastante compleja porque en realidad tuvimos la discusión de una gran ley, en realidad la discusión de un pedacito de una gran ley que tiene que ver con el financiamiento y que finalmente es lo que todos llamamos gratuidad. Lamentablemente esto se trató muy rápido, se trató a través de un mecanismo que a nosotros no nos gustaba tanto, que es una ley de presupuesto. Lo que a nosotros nos hubiese gustado es que esto hubiese sido una ley grande que incorporara no solamente financiamiento, sino que incorporara la calidad, que incorporara la acreditación de la institución e institucionalidad de otros factores. Y en ese sentido nosotros no estamos tan satisfechos y bueno, por la premura con la que se trató, esto trajo varios inconvenientes. El implementar este tipo de sistemas de financiamiento, reformar el sistema de educación superior no va a ser una tarea que se puede hacer de un año a otro, sino que va a ser una tarea que probablemente se va a demorar 5 o 10 años. Pero Matías, ¿no sientes que considerar todas esas aristas retrasa el proceso de gratuidad, siendo que personas la necesitan ahora ya? O sea, nosotros entendemos eso, pero lamentablemente una reforma de esta envergadura no se ha hecho en ningún lugar del mundo, lo que no quiere decir que no se haga, pero lo que sí nos obliga un poco a entender que la complejidad que tiene, esto no se puede hacer de un año a otro. Aquí se trató de implementar solamente la gratuidad de un año a otro y esto tuvo ciertos problemas, ha traído ciertos problemas, ha habido algunos errores de asignación, hay estudiantes que hasta la fecha todavía no saben cuál es el resultado de su postulación, que finalmente genera mucha incertidumbre en las familias. Y desde un aspecto mucho más técnico, teórico, nosotros también planteamos de que no puede, por ejemplo, haber gratuidad si es que no se ordena primero la casa, si es que no se garantiza, por ejemplo, de que los recursos vayan exclusivamente a aquellas instituciones que sean de calidad, que estén acreditadas, que tengan sobre un cierto nivel de acreditación. Incluso entendiendo de que hoy día también el sistema de acreditación tiene que ser modificado, que hoy día también tiene ciertos vicios. ¿Cuál es el número de estudiantes que ustedes estiman serán beneficiados en este proceso de abril? Bueno, las cifras han cambiado bastante. Nosotros tenemos entendido de que efectivamente ahora hay entre 40.000 y 50.000 personas que ya tienen asignada la gratuidad y que se estaría por asignar entre 60 y 80.000 más. Como que esos son los rangos que nosotros hemos visto que ha informado el mismo ministerio. La verdad es que este es un proceso normal. Esto también pasaba en el CAE, también pasaba con el Fondo Solidario, de que había un periodo donde había que revalidar la información muchas veces que se entregaba, que era necesario profundizar un poco más. En ese sentido, llamar como la calma en el sentido de que eso es lo normal. Lo lamentable aquí es que esto, como se trató muy tarde, como se vio muy tarde durante el año pasado, esto ya está se está definiendo ahora cuando ya el año ya empezó, cuando ya se hicieron las matrículas y eso generalmente, efectivamente genera incertidumbre. No nos interesa tanto como hacer la casa de brujas en este momento, entendemos que la situación es lamentable, lo que sí nos importa mucho más reafirmar es que esto no se puede repetir. Cuando se postula la gratuidad, entiendo que solamente tiene adosada a ella la beca de alimentación, pero sin embargo hay estudiantes que cubren todo su arancel mediante dos becas y ellos además tienen una beca como la beca de mantención. Así que si es que ellos optaran por la gratuidad, perderían esta beca. ¿Qué beneficios aparte perderían por la gratuidad? Bueno, esa beca fue efectivamente modificada, se acortaron los recursos de esa beca y hasta donde nosotros tenemos entendido, efectivamente hay gente que la va a dejar de recibir. Eh, Mira, la verdad es que depende mucho del caso a caso y mucho de eso se está definiendo ahora. Es que parte de este contexto de incertidumbre es que se está definiendo bien qué es lo que pasa con aquellos estudiantes que tenían beneficios que los ayudaban mucho más que es lo que podría ayudarlo hoy día la gratuidad. La gratuidad lo que pedía, lo que exigía era que en la medida de que, por ejemplo, yo le entregaba gratuidad a un estudiante, también le pedía a la universidad una contraparte, o sea, que no le cobrara la diferencia respecto a los aranceles reales, sino que simplemente no le cobrara. Esa era una exigencia. Entonces, en ese sentido, el estudiante no tendría que pagar más. Ahora, eso efectivamente ha tensionado un poco eh, lo que pasa entre la institución y lo que está pasando entre el ministerio en el momento de asignar los recursos. ¿Qué es lo más relevante ahí? Que el estudiante se quede tranquilo porque en la medida que tenga gratuidad no debiese cancelar ningún costo de titulación, de matrícula que tenga que ver con ello. Eso es una definición que está hoy día, al menos entre la institución de educación superior y
el Mineduc. ¿Le parece inclusiva esta reforma educacional considerando que la gratuidad solo considera la duración formal de las carreras y estudiantes como en condición de embarazadas o estudiantes que tienen que trabajar estarían de alguna forma prolongando sus carreras? Bueno, efectivamente, esta reforma tiene un foco de inclusión. A nosotros nos parece positivo porque aquí en el fondo lo que se ha tratado de hacer es ir en ayuda financiera de aquellos estudiantes que antes no tenían ese apoyo y que no tenían esos recursos para poder acceder a educación superior. Lo que nosotros sí hemos planteado es que hoy día, como está desarrollada, como conocemos la gratuidad, sigue siendo imperfecta. No es solamente lo que tú planteas, por ejemplo, hoy día la gratuidad está enfocada específicamente a las universidades. Si bien se mejoraron las becas Nuevo Milenio, la gratuidad no está contemplada para las instituciones técnicas, los centros de formación técnica o los institutos profesionales, que es donde hay un mayor porcentaje de estudiantes que vienen de contextos de vulnerabilidad. Y eso también nos parece muy importante ir a ese sector en la medida de que la institución esté acreditada, que sea de calidad. Por otro lado, también es imperfecta en el sentido de que la inclusión no puede ser solamente socioeconómica, sino que también hay que ir a ayudar. Hay que entender la inclusión como un proceso mucho más complejo que hoy día lamentablemente no está presente en la discusión. Matías, me gustaría preguntarte cómo sientes que ha sido el manejo comunicacional que ha tenido el gobierno con respecto a la gratuidad. La gente, creemos nosotros que no se está comunicando bien el mensaje de inclusión, la gente se está quedando con algunas caricaturas que algunas instituciones o algunas personas están tratando de transmitir, caricaturas que tienen que ver con la tómbola, que tienen que ver con otras figuras que lamentablemente son erróneas y que no apuntan al foco central, que es que principalmente los talentos del país no se pierdan. Nosotros en Educación 2020 creemos que los talentos están igualmente distribuidos en toda la población. O sea, no es que la gente que tenga más recursos nazca más inteligente y la gente que tiene menos recursos nazca más tonta. Nosotros creemos que eso no es así, sino que lo que pasa es que lamentablemente el sistema educativo le ofrece mejores oportunidades a unos que a otros y eso muy asociado al nivel socioeconómico y eso es lo que queremos corregir. No queremos una educación mucho más inclusiva que le entregue más oportunidades, las mismas oportunidades a todos los niños y a todos los jóvenes durante todo el sistema. Y eso es una pelea sostenida, es un discurso que hay que saber transmitir y que lamentablemente el gobierno le ha costado un poco más. Ahora el último tiempo lo ha hecho mucho mejor, pero es un trabajo que debiese ser mucho más potente porque en realidad el apoderado, el joven, el niño o la niña tiene que entender en definitiva qué es lo que queremos hacer con el sistema educativo chileno, que es lamentablemente hoy uno de los más segregados del mundo.